Otra vez, mis hermanos, sentí la necesidad de hablarles acerca de esto, mis hermanos, de hablarles acerca de cómo podemos tú y yo tener más paz. Yo creo que es algo muy necesario, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos tener más paz todos nosotros? Y vamos, pues, mis hermanos, a examinar la palabra de Dios. Yo quisiera que oremos, mis hermanos, y busquemos la presencia de nuestro Señor. Mi Dios eterno, gracias, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu gran misericordia y tu bondad. Señor, al estar aquí reunidos, venimos a buscar de ti, a entenderte más, pero también a entender acerca de lo que tú deseas, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor. Danos claridad en nuestra mente y que el Espíritu Santo abra tu palabra, que la podamos entender. Al mismo tiempo, Señor, que tu palabra llene la necesidad de mis hermanos. Si alguno tiene alguna necesidad, que tu palabra lo haga, mi Dios eterno. Y Padre Celestial, cuando sea expuesta tu palabra y la exponga hoy, que tú recibas la gloria, que tú recibas la honra. Al mismo tiempo, Señor, permíteme compartir tu palabra sin error a mis hermanos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Entonces, ¿cómo puedo tener más paz, mis hermanos? ¿Saben? Un grupo de historiadores y científicos, mis hermanos, de acuerdo con ellos, hicieron un escrito en que el mundo a lo largo de toda su historia solo ha tenido 300 años de paz. A lo largo, mis hermanos, de 15,000 años de historia escrita, solo 300 años de paz. Y más de 3 millones de personas, 3,000 millones de personas han muerto, mis hermanos, a lo largo de guerras. Y por supuesto, mis hermanos, no solo las vidas humanas, esto ha también supuesto un costo monetario altísimo, fuera de todo cálculo posible. Y además también el costo de la agonía, del sufrimiento, el costo, mis hermanos, de la ansiedad, del sufrimiento humano, eso no se puede calcular, no se puede medir, mis hermanos, a lo largo de las guerras. Por otro lado, también, mis hermanos queridos, la verdad es que no solo hay guerra entre las naciones, entre los pueblos, sino que también, mis hermanos, las personas, ustedes y yo, de manera individual, mis hermanos, muchas personas hoy día, realmente es raro encontrar personas que estén disfrutando de plena paz, que estén disfrutando de paz, mis hermanos. La verdad es que muchas personas necesitan esto. Conozco gente, mis hermanos, muchas personas que están ocupadas, pero que también están estresadas, están ansiosas y además están cansadas. Conozco gente, mis hermanos, que es ambiciosa y tiene muchos sueños, y eso le quita la paz. Y rara vez, lo vuelvo a repetir, conozco personas, gente, que esté totalmente en paz, que estén en paz consigo mismos, que estén en paz con el mundo, que estén en paz con Dios, que estén literalmente caminando en paz, mis hermanos. La verdad es que esto es así. Encontramos mucha gente de esta manera, mis hermanos. Y es importante esto. Fíjense el primer versículo, mis hermanos. El primer versículo lo tienen allí en sus boletines. Mis hermanos, dice allí Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que un corazón con paz, un corazón apacible, tranquilo, mis hermanos, es vida. Uno se siente bien, se siente realizado, se siente, mis hermanos, tranquilo. Y la verdad es que es muy importante entenderlo. Pero también, mis hermanos, hay obstáculos a ello. Hay obstáculos a la paz, mis hermanos. Hay varios obstáculos a la paz. Por ejemplo, el pasaje nos dice, mis hermanos, que uno de los obstáculos a la paz es la envidia. Déjenme decirles, mis hermanos, alguna vez lo he relatado, pero
hace años, mis hermanos, este era un problema mío. Yo trabajaba duro, mis hermanos, pensaba que me merecía más cosas, como se dice coloquialmente, mis hermanos, pensaba que la revolución no me hacía justicia, ¿verdad? Y que yo merecía más, mis hermanos. Y tenía envidia. Pero lo tuve que reconocer, mis hermanos, como lo que es pecado, de acuerdo con la Biblia. Lo tuve que reconocer. Y una mañana, mis hermanos, antes de irme al trabajo, me arrodillé en la mesa de centro que teníamos y allí oré 5 minutos, no más. Pero lo oré, mis hermanos, como un problema que yo tenía y como un pecado. Y se lo dije a Dios. Señor, perdóname por esto. Porque en mi corazón tenía eso, mis hermanos. Y no podía tener paz. Y saben, mis queridos hermanos, al orar, empecé a sentir una paz, una tranquilidad. Supe que Dios me había escuchado, que Dios me había entendido, mis hermanos. Y la verdad es que uno tiene que ser totalmente sincero con Dios. Uno estar 2 horas o 3 horas orando, pero si tú no eres sincero con Dios, quiero decirte, nada va a ocurrir. Porque lo que se trata es de tu honestidad con Dios, si eres sincero con Él. Y mis hermanos, le doy muchas gracias a Dios porque Dios me quitó eso. No digo que soy perfecto, no lo soy, mis hermanos, como ninguno de ustedes. Ninguno somos perfectos. Pero mis hermanos, he aprendido a tener paz en ese aspecto. Y hay otros obstáculos, mis hermanos. No solo la envidia es un obstáculo para que podamos tener paz. También, mis hermanos, la incredulidad es un obstáculo. Cuando no creemos, mis hermanos, en lo que Dios dice en su palabra. También, mis hermanos, la duda es un obstáculo para tener paz en nuestro corazón y en nuestra mente. También cuando somos soberbios, mis hermanos. Cuando tenemos orgullo y somos soberbios, eso también, mis hermanos, puede constituirse en un obstáculo para que podamos estar gozando de paz. No solo eso, mis hermanos, también la amargura. Hay personas que tienen amargura, que guardan rencor hacia otros, mis hermanos, por lo que pasó, no hace una semana o 2 o hace un año, puede ser más años, 10, 5 años atrás, mis hermanos, y todo uno guarda rencor o amargura, o personas que guardan rencor o amargura por lo que alguien les hizo cuando eran niños. También el enojo, mis hermanos. Hay personas que guardan mucho, mucho enojo, ira, enojo, mis hermanos, y constantemente están así, con enojo. Hace tiempo, mis hermanos, una persona, íbamos a una iglesia a ayudarles, una iglesia aquí en Santa Úrsula, íbamos a ayudarles, mis hermanos. Bueno, yo iba todos los domingos en las tardes a predicar allí y ayudarles, mis hermanos. Pero había el esposo de una hermana que tenía un taller mecánico y siempre llegaba con su rostro adusto, su rostro enojado, mis hermanos. Y después de una reunión que tuvimos, de un culto allí, pues eran pocos hermanos realmente. Y entonces me acercaba, yo trataba de acercarme a él constantemente, pero sentía pues cierto rechazo y él no se abría a platicar. Pero esa vez me acerqué a él y solamente le dije, es difícil de cargar, ¿verdad? Y cuando le dije eso, pues él empezó a llorar. Empezó a llorar y tenía, además de enojo, tenía amargura. Era difícil de estarlo cargando por años, estarlo cargando eso. Y eso se reflejaba en su rostro, y la verdad no lo dejaba vivir. Hay más cosas como la culpa, el pecado. No permiten, mis queridos hermanos, que podamos vivir en paz. Y saben, necesitamos paz, ustedes y yo la necesitamos. Necesitamos paz en nuestra mente, paz, mis hermanos. Y déjenme decirles, mis hermanos, que ustedes y yo necesitamos 3 tipos de paz. Si lo pueden anotar. En primer lugar, mis hermanos, tú y yo necesitamos paz espiritual.
Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Necesitamos paz espiritual. Déjame decírtelo en otras palabras, lo que significa tener paz espiritual. Lo que necesitamos es tener paz con Dios. Y esto es lo más importante, porque si no tenemos paz con Dios, eso afecta todo lo demás. Cuando tú estás en una relación fuera de control con otra persona, cuando tú estás en tensión con tu esposo, con tu esposa, o con tu novio o tu novia, la verdad nada más parece importar. Cuando tienes una tensión o un conflicto en una relación, eso te roba tu paz y te roba tu alegría. ¿Y sabes por qué? Porque estás fuera de sintonía. No puedes estar en paz con otros porque estás fuera de sintonía con Dios. La verdad, mis hermanos, necesitamos estar en paz con Dios. Necesitas estar en paz espiritualmente para poder estar bien. Eso lo necesitamos, mis hermanos. Necesitamos esto. ¿Sabes? Cada vez que seguimos nuestro propio camino, cada vez que seguimos nuestra propia voluntad, mis hermanos, cada vez que nosotros queremos hacer lo que queremos hacer y que está fuera de lo que Dios desea para nuestras vidas, lo que estamos haciendo es crear nuestras propias reglas. Creamos nuestro propio mundo, nuestras propias reglas, mis hermanos. Y decimos, ¿verdad? Quizás alguien no lo diga, pero lo hace, mis hermanos. Yo voy a ser el constructor de mi propio destino. Voy a ser el señor de mi propia vida. Voy a ser el dueño de mi vida. No voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. No lo voy a hacer. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y cuando tú y yo hacemos esto, estamos desobedeciendo a Dios, luchamos contra Él, ignoramos lo que Dios dice que hagamos, mis hermanos. ¿Y sabes cómo se llama esto? Eso se llama un acto de rebelión, de estar contra Dios, mis hermanos. Y eso realmente nos pone en conflicto con Dios. Y sabes, allí no hay paz, no hay paz. Por eso muchas personas se sienten tan alejadas de Dios, millones y millones de kilómetros alejadas de Dios. Se sienten alejadas de Dios, mis hermanos. Pero el deseo de Dios no es que vivamos desconectados con Él. Ese no es el deseo de Dios. Él nos hizo, te hizo a ti y me hizo a mí para que estemos conectados con Él, mis hermanos. Así es, por eso la Biblia dice allí en este pasaje de Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, dice el pasaje. Podemos tener paz espiritual por lo que Jesús ha hecho contigo y conmigo. La paz con Dios, ¿sabes? No proviene de lo que tú puedes hacer. No proviene de lo que yo puedo hacer, mis hermanos, ni de esforzarnos en ello. La paz con Dios proviene de lo que Jesucristo hizo en la cruz cuando murió por ti y por mí. Así viene la paz con Dios, mis hermanos. No es lo que tú haces. Tú no puedes ser una buena persona para tener paz con Dios. No puedes hacer esto, no puedes decir, yo soy una buena persona y por eso puedo tener paz con Dios. No es así. Tú obtienes paz con Dios a través de lo que Jesucristo hizo por ti. De eso se trata, mis hermanos. Si quieres tener paz espiritual, necesitas estar en paz con Dios. ¿Cómo puedes obtenerla? El pasaje dice, por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien dijo lo siguiente, mis hermanos queridos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí, sino por mí, dijo Jesús. Así es que, mis hermanos, ese es el camino para tener paz con Dios. ¿Sabes? Hay muchas religiones. Hay muchas religiones en el mundo. Y muchas religiones, mis hermanos, lo que tienen es una ofrenda de paz. Eso es, mis hermanos. Por ejemplo, los griegos y los romanos, para poder estar en paz con sus dioses, ofrecían una ofrenda de paz, mis hermanos. Ellos ofrecían esto.
Pero ¿sabes? La ofrenda de paz que Dios ha hecho Él mismo la ha provisto. Esto es Cristo Jesús, mis hermanos. No es necesario que tú hagas una ofrenda de paz. Él mismo lo hizo porque se ofreció a sí mismo. Jesucristo murió por nosotros. Él lo hizo. Hay una película muy antigua, mis hermanos, que se llama El Hijo de Paz. Es una película muy, muy antigua. Si alguien la quiere, yo la tengo allí en video. No la tengo tan bien, pero se las puedo proporcionar, mis hermanos. Y se las puedo enviar por WhatsApp o por correo electrónico, mis hermanos queridos. Esta película, mis hermanos, se trata de un misionero que fue a algunos pueblos de Indonesia, mis hermanos, a evangelizar. Y allí, mis hermanos, viviendo entre los habitantes, él pues trataba de evangelizarlos. Y en una ocasión, en una reunión, mis hermanos, llegó al punto donde Judas traicionó a Jesucristo. Él les estaba contando esta historia y entonces todos se pusieron muy contentos, porque para ellos, mis hermanos, la traición era lo mejor. Para ellos traicionar. Y entonces, mis hermanos, este hombre sufrió una gran decepción. Dice, ¿cómo puedo compartirles el evangelio a estas personas? ¿Cómo puedo hablarles acerca del amor de Dios y del perdón de Él a través de Cristo? Idolatraban a Judas. Y estando él orando, mis hermanos, en esto, y pasó varios meses así, de repente hubo una guerra entre dos tribus. Una guerra, mis hermanos, cruenta. Una guerra entre tribus, mis hermanos, estaban peleando ellos y esta guerra costó varias muertes. Finalmente hicieron las paces. En una ceremonia, mis hermanos, el hijo de uno de los caciques o de los líderes del pueblo, mis hermanos, entregó su hijo pequeño a el otro cacique, al otro líder del otro pueblo. La idea es que mientras el hijo viviera, habría paz. Y entonces a este hombre, mis hermanos cristianos, este misionero, tomó esta idea para poder compartir del evangelio a las personas. El hijo de paz, que puede traer paz. Como resultado de esto, mis hermanos, era algo que ellos pudieron entender muy bien, las personas allí. Entonces el evangelio comenzó a crecer. Y actualmente hay una iglesia, mis hermanos, allí muy, muy grande, hecha de madera. Se considera que es el edificio más grande hecho de madera, mis hermanos, que los mismos personas allí construyeron para seguir a Cristo Jesús, el Hijo de Paz. Jesús puede llenarte de paz y puede hacer que tú tengas paz con Dios. Que puedas tener paz con Dios, paz espiritual. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Porque sin Cristo nadie viene al Padre. O déjame decirlo de otra manera, solo a través de Cristo, solo por medio de Cristo Jesús, tú puedes llegar a tener paz con Dios, paz espiritual. Pero hay un segundo tipo de paz. Y este segundo tipo de paz, mis hermanos, es que tú y yo necesitamos paz emocional. Necesitamos esto, mis hermanos. En otras palabras, déjame decirte qué es esta paz emocional. Paz interior. Paz interior. Necesitamos estar bien con nosotros. No solo necesitas estar bien con Dios, en un sentido vertical. Si necesitas en tu interior, necesitas paz emocional, mis hermanos, estar bien contigo, mis hermanos. La Biblia tiene una palabra para esta paz emocional, mis hermanos, la paz que está dentro de ti. Y esta paz, mis hermanos, ¿sabes cómo se llama? La paz de Dios. Es diferente la paz con Dios a la paz de Dios. Es distinto, mis hermanos. Hay muchas personas que tienen paz con Dios, pero no están experimentando la paz que Dios da, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando tú tienes paz con Dios, puedes obtener la paz de Dios. Y eso es lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos, mis queridos hermanos. Es esto. Déjame leerte este pasaje de la Escritura, Colosenses 3:15. Y si tú lo puedes subrayar allí en tu hoja, sería genial, mis hermanos. Dice el pasaje, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Cuando se refiere el pasaje en un solo cuerpo, se refiere a la iglesia, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Se está refiriendo a la iglesia. El contexto de la carta a los colosenses, mis hermanos, a esta iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, es que había personas allí de diferente clase social, pero también, mis hermanos, personas de diferentes etnias. Había judíos. Había personas que eran griegas, personas que eran romanas, mis hermanos, y había problemas. Por eso Pablo, mis hermanos, les habla así. Fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice allí el apóstol, la paz de Dios, lo puedes subrayar, es diferente a tener paz con Dios. Es la paz que Dios te puede dar a ti. Dice que esta paz gobierne tu corazón. Sabemos, mis hermanos, que la palabra paz en la Biblia, en hebreo, es la palabra shalom. Seguramente muchos han escuchado esta palabra, mis hermanos, pero ¿sabes? La palabra shalom significa más allá del fin de una hostilidad, es decir, que no tengamos guerra, que no tengamos pleito, significa más allá. La palabra shalom significa bienestar, significa felicidad, significa armonía, significa serenidad, mis hermanos. Eso es lo que significa esta palabra shalom, mis hermanos. Y lo cierto es que la paz de Dios, mis hermanos, que Dios da como resultado de estar en paz con Él, puede traer todas estas cosas a nuestras vidas. Bienestar, felicidad, armonía, serenidad, mis hermanos. Hay más de 790 versículos sobre la paz de Dios en la Biblia. Más de 790. Así es que, mis hermanos, lo que te quiero decir en esta mañana es que hay paz para cada uno de tus problemas, paz para cualquier situación que tú estés viviendo. Dios tiene la paz correspondiente para tu situación. Para aquellos que tienen el corazón roto, ¿sabes? Él puede darte una paz reconfortante. Para aquellos que tienen el corazón confundido, Él te puede guiar a que tengas paz. Para aquellos que tienen un corazón avergonzado, Él te puede dar paz que perdona. Y cuando tenemos un corazón preocupado, mis queridos hermanos, Él nos da una paz confiada. Ciertamente, mis hermanos, esto es una verdad que tú y yo debemos entender. Cuando tenemos paz con Dios, obtenemos la paz de Dios, mis hermanos. Eso es así. Paz interna, paz dentro de nosotros, mis hermanos. Así es que Dios tiene paz para cada circunstancia de nuestras vidas, mis hermanos, cuando nuestro corazón se esté alterando, cualquiera que sea el problema. ¿Tienes un problema financiero? ¿Sabes qué? Hay promesas de paz financiera en las Escrituras. ¿Tienes un problema físico, de enfermedad? Hay promesas de paz física en las Escrituras, mis hermanos. La verdad es que Dios, mis hermanos, esto es una de las cosas que debemos entender, no desea que nos preocupemos, y eso es parte del mensaje, por ejemplo, del Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, y en el capítulo 5, mis hermanos, dice, no os preocupéis, antes bien, mis hermanos, debemos estar confiando en Dios. Dice allí el pasaje, mis hermanos, que si Dios viste así las flores, entonces ¿por qué debemos estar ansiosos por el vestido? Y si Dios alimenta a las aves, ¿por qué debemos estar ansiosos, mis hermanos, por la comida? ¿También tienes un problema amargo? ¿Algo que te está amargando? La verdad, mis hermanos, Dios puede darte esa clase de paz en tu corazón, pero primero debes tener paz con Dios para que puedas gozar de la paz de Dios. Pero hay una tercera clase de paz. Y esta tercera clase de paz, mis hermanos, es que la que tú y yo también necesitamos es paz relacional. Necesitamos esto, mis hermanos. Déjame resumírtelo así. Paz con Dios, paz contigo mismo, y la tercera es la paz con los demás. Esta es la paz relacional, la paz con otras personas. Fíjate bien, es una secuencia. Es una secuencia. Primero, la paz con Dios. Y si tienes paz con Dios, de verdad, te vas a sentir mejor. Vas a tener la paz de Dios en tu corazón. Y después puedes comenzar a tener paz
con los demás. La paz relacional, mis hermanos. ¿Sabes? Debemos entender a esto. La paz con las demás personas, la paz relacional, ¿sabes? Es que no la disfrutamos si nosotros, tú y yo, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios, porque eso va a afectarte a ti en lo interno y después va a afectar tus relaciones con los demás. Quiero decirte esto, ¿quieres fortalecer tu matrimonio? En lo personal, debes acercarte más a Dios. ¿Quieres tú fortalecerte de verdad en tu matrimonio, en tu relación familiar? Entonces, si te acercas realmente a Dios, si te estás acercando más a Dios, tu cónyuge también se acercará más a Dios. Y sabes, eso los va a acercar uno al otro, más y más. Cuanto más fuera de sintonía tú estés con Dios, estás fuera de sintonía, por alguna razón, que no le buscas a Dios, que no estás cerca de Dios, ¿sabes? Más fuera de sintonía estarás con otras personas. Tendrás obstáculos para relacionarte con otros. Tendrás esto. Cuanto más te alejes tú de Dios, ¿sabes? Más irritable estarás. Más irritable. ¿Sabes? Así es como Dios nos diseñó. Así es como Dios nos ha diseñado a todos nosotros, mis hermanos. ¿Quieres estar bien contigo? Acércate más a Dios. ¿Quieres estar bien con las personas? Acércate más a Dios. El mundo no se está volviendo más pacífico. Hay algunos que expresan que el mundo finalmente, el ser humano, tendrá una etapa dorada, mis hermanos, donde no habrá ningún conflicto. Pero eso solo será posible, mis hermanos, si uno se acerca a Dios. Si la humanidad, y déjame ponerlo más particular porque la humanidad es algo abstracto, será más pacífico si tú y yo también nos acercamos más a Dios, mis hermanos. Eso no lo vemos. El mundo no se está volviendo más pacífico, el mundo se está volviendo más conflictivo y eso está sucediendo por todas partes. Más conflictos, mis hermanos, sociales, más conflictos en todos los lugares, mis hermanos. Pero, mis hermanos, debemos buscar a Dios si queremos estar en paz con otras personas. Ahora déjame ponerte un pasaje de la Escritura, mis hermanos. Dice aquí la palabra, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y déjame cambiarlo de manera personal, en cuanto dependa de ti. Si es posible, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todas las personas. ¿Cómo puede ser eso? Si te acercas más a Dios. Si tienes un conflicto con alguien cercano, tu cónyuge, tu familiar, tu papá, tu mamá, tus hijos o algún compañero de trabajo, la verdad es que puedes estar en paz con ellos si te acercas más a Dios. Claro que van a surgir conflictos, porque siempre los hay, siempre. Pero, ¿sabes? No te molestarán ni te afectarán en tu interior. Porque si estás conectado con Dios, eso no te va a afectar. Y ahora déjame decírtelo esto. Hay algo que depende de ti. No depende de los demás. Por eso lo dice el versículo. Dice, si es posible. Porque hay cosas que ya no dependen de ti. Hay cosas que dependen de los demás, dependen del otro. Dice, en cuanto dependa de ti. En cuanto dependa de ti, debes procurar estar en paz con todas las personas, mis hermanos. Esto es posible si estás en paz con Dios y tienes la paz de Dios y eso va a permear a que tengas buenas relaciones con los demás, a que estés en paz con los demás, mis hermanos. ¿Sabes? Las cosas que solían molestarme o cosas que solían irritarme, ya no me molestan tanto. Ya no molestan.
Porque si estoy en paz con Dios y tengo la paz de Dios, entonces las simples cosas que me irritan de los demás, sabes, no me van a molestar. Déjame poner este ejemplo, como si tuviéramos una taza de café y estuviera llena hasta el borde. Si no está llena, podemos tomarla bien y mis hermanos la podemos agitar y no se va a derramar. Pero si está llena hasta el borde, ¿sabes qué va a suceder? La más mínima sacudida hará que se derrame, ¿no es así? Pasará eso. Y eso sucede, mis hermanos, cuando no estamos bien con Dios, ni con nosotros, mis hermanos. Y entonces no estamos con los demás. Es más, cuando tú estás lleno de ti mismo, cuando estás lleno de ti mismo, la misma mínima sacudida, la menor sacudida hace que te desbordes. El menor problema va a hacer que te irrites y te enfades. El menor problema va a ser que tú estés discutiendo. Pero cuando te vacías de ti mismo, cuando estás vaciado de ti, de tu soberbia, cuando estás vaciado de ti mismo, entonces te llenas de paz. Y sabes, cualquier cosa que suceda a tu interior, sabes, no te va a molestar. Estarás más tranquilo, estarás mejor. Ahora, lo mejor de todo esto, mis hermanos, es que Dios promete, mis hermanos, darnos paz. Necesitamos esta clase de paz. Necesitamos paz con Dios, necesitamos paz dentro de nuestro interior, necesitamos paz con los demás. Pero debemos entender, mis hermanos, la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Juan 14, 27. ¿Lo podemos leer, mis queridos hermanos? Vamos a leerlo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. Lo que nos dice este versículo. Lo cierto, mis hermanos, es que en este pasaje hay dos cosas importantes. Hay dos aspectos importantes. Es una promesa que Cristo da a los que le siguen. Pero hay tres aspectos importantes. Quiero decírselos. Primero, lo que nos dice el pasaje es que Cristo es la fuente de paz. Dice el versículo, mis hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy. La verdadera paz, serenidad, tranquilidad, el gozo interior, la felicidad, mis hermanos, esto lo da Cristo. Cristo es la fuente de paz. Y eso es lo primero que debemos entender. Dice, mi paz os doy, dice Jesucristo. Lo segundo que nos dice este pasaje, mis hermanos, es que la paz que Cristo da es una paz, una clase de paz diferente a la que el mundo ofrece. ¿Cuál es la clase de paz que el mundo ofrece? No tengas problemas. Si no tienes problemas, estás en paz. Esa es la clase de paz que el mundo, mis hermanos, nuestra sociedad ofrece. Pero Cristo, mis hermanos, ofrece una paz diferente, distinta. Es una paz que puedes estar disfrutando en medio de circunstancias terribles, en medio de problemas, en medio de situaciones críticas o complicadas. Esa es la clase de paz que Cristo ofrece. Hay un gran contraste, mis hermanos. Dice el versículo, entonces, mis hermanos, aquí en este pasaje, si yo no les doy la paz como el mundo la da. Es decir, una paz exenta de problemas, de situaciones. Y esta es una utopía, porque jamás va a existir, siempre va a haber problemas. Unas personas dicen, yo siempre quiero vivir sin tener problemas. Pero, ¿sabes? Es una utopía, jamás va a pasar, porque la vida es una sucesión de problemas, uno tras otro. Es una sucesión de estas situaciones, mis hermanos, críticas en la vida. Y el punto al que debemos llegar, mis hermanos, si tú estás en un problema, en una situación crítica, es que puedas estar disfrutando de paz en medio de esa circunstancia. Y esa es la clase de paz que da Jesucristo. Eso es lo segundo que debemos notar en este pasaje, mis hermanos.
Pero además, mis hermanos, lo que debemos notar, por esa clase de paz que da Cristo, entonces, mis hermanos, tenemos que estar confiados. Eso es lo que dice. Si tienes esta clase de paz, la paz que yo te doy, dice Cristo, que no es una paz como el mundo da, es una paz diferente, entonces tu corazón no se turbe, no tengas miedo, aún en medio de la peor circunstancia, en medio de lo más difícil que tú puedas vivir. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Por supuesto, mis queridos hermanos, que esta es una paz sobrenatural. Una paz que el mundo no conoce y que solo Cristo puede dar. Eso se trata, mis hermanos. Ahora bien, quisiera, mis hermanos, darles 5 claves para obtener la perfecta paz de Dios. 5 claves, mis hermanos. Trataré de ser breve en estos 5 puntos. 5 claves para obtener la perfecta paz de Dios, si los quieres anotar. En primer lugar, mis hermanos, para tener la perfecta paz de Dios en mi vida, lo que tengo que hacer es obedecer los principios de Dios. Tengo que obedecer los principios de Dios, mis hermanos. Eso que tengo que hacer, es decir, los mandatos que Dios da. En otras palabras, mis hermanos, tengo que obedecer su voluntad para mi vida. Hay muchas personas que están luchando contra Dios y su voluntad. Muchas personas, mis hermanos, están luchando contra los mandatos que Dios da en su perfecta palabra, en la Biblia. Y por esta razón, mis hermanos, porque quieren seguir sus propias reglas, porque quieren seguir su propio camino y no el de Dios, mis hermanos, no pueden disfrutar de la perfecta paz de Dios en su corazón y en su vida. No lo disfrutan. Y por esta razón, mis hermanos, porque no lo hacen, tampoco tienen paz con los demás. No tienen paz en sus relaciones, mis hermanos. Fíjense bien lo que dice el pasaje, mis hermanos, y esto lo debemos entender. Dice allí, mucha paz. No dice poca paz o dice paz tienen. No, mucha paz. Abundante paz, dice, tienen los que aman tu ley. En el Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y dice, no hay para ellos tropiezo. No lo hay. Tienen mucha paz aquellos que aman tu ley. Es decir, que buscan tus mandatos, tus principios, que buscan tus preceptos y los obedecen y los viven. Y entonces, mis hermanos, hay mucha paz. Y agrega el pasaje. David, aquí, mis hermanos, o el salmista, escribió el Salmo 119, dice, como testimonio propio, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Es el testimonio del que escribió este salmo. Pero debe ser también tu testimonio, el mío. Debe ser nuestro testimonio, que tú ames la palabra de Dios, que tú ames los principios de Dios, ames los conceptos, los mandamientos de Dios y los obedezcas. Es decir, los guardes, como dice el pasaje. Mi alma ha guardado tus testimonios, es decir, que los obedezcas. Si lo haces, dejarás de estar luchando contra Dios. No estarás luchando con Él. Y este es el problema de algunos. No tienen paz. Han hecho una decisión de seguir a Cristo quizás, pero siguen teniendo problemas en su interior. No están disfrutando de la perfecta paz de Dios porque, quiero decirte, son rebeldes. Están en rebelión. ¿Por qué? Porque no obedecen los principios de Dios para su vida. Y como no los obedecen, quieren seguir sus propios caminos, quieren ser el dueño de su propia vida, quieren seguir su propio derrotero. Entonces, mis hermanos, no tienen paz. Pero si los haces, déjame decirte, si obedeces los principios de Dios, sus conceptos, te alineas con su voluntad,
te alineas con Él, entonces puedes disfrutar de mucha paz, como dice este pasaje. Mucha paz. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ahorita se restablece la pantalla, pero si lo quieren anotar, mis hermanos, segundo lugar, allí en sus hojas, aceptaré el perdón de Dios. Aceptaré el perdón de Dios. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Quizás te has equivocado en la vida. Quizás has errado el blanco, quizás has fallado, te has equivocado. En otras palabras, has pecado, tienes errores, todos los tenemos. Yo soy pecador, yo lo soy, tú también, todos somos pecadores. Pero si has decidido seguir a Cristo, entonces eres un pecador salvo por gracia. Así lo somos todos. Si tú tienes pecado, déjame decirte, y no has aceptado el perdón de Dios, no puedes disfrutar de la perfecta paz de Dios. No puedes. No puedes. ¿Por qué? Porque estás cargando con la culpa de ese pecado. Y aunque tú digas, ¿ves que fue una nimiedad lo que hice? Déjame decirte que si tú no lo confiesas a Dios, si tú no le pides perdón a Dios por estas cosas, lo vas a ir acumulando. Lo vas a ir acumulando en tu propia vida. Lo vas a estar acumulando. Es como si echaras en un saco alguna cosa pequeña. Al principio no te pesa, pero mientras le vas echando después y no te pones a cuenta con Dios, ese saco comenzará a pesar más y de verdad será una carga para ti. No te dejará vivir en paz. Tendrás un fardo sobre tu espalda que no te dejará avanzar. Y la verdad es que te va a comenzar a tener o te va a comenzar a dar problemas. Mientras no te pongas a cuenta con Dios. Quizás, si has pecado y no le has pedido perdón a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se va a acumular allí. Y se va a comenzar a acumular más y más. Y el resultado de esto, frecuentemente, mis queridos hermanos, es que no tengas un corazón sensible para las cosas de Dios. Tu corazón se va a ir endureciendo. Hay personas que tienen corazones de roca. ¿Por qué? Porque no han hecho las paces con Dios, no le han pedido perdón a Él. Y muchas clases de pecado, mis hermanos, no han pedido perdón a Dios. No lo han hecho. Y lo estás cargando ahí. Y duele a veces. Y que puedes aparentar vivir una vida normal. Puedes tratar de poner tu mejor cara, pero en tu interior sabes que hay algo que te está pesando. Algo que sabes que no está bien. Y quiero decirte que debes ponerte a cuentas con Dios. Nuestro Señor, mis hermanos, es maravilloso. Nuestro Señor es maravilloso. El pasaje que tienen allí, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Lo ven allí en sus hojas? ¿Ahí lo tienen? ¿Podemos leerlo, mis hermanos? En un momento aparecerá en la pantalla. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjate bien lo maravilloso que es nuestro Señor. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú está escribiendo Miqueas, guiado por el Espíritu Santo, este profeta? No hay ningún Dios como tú. ¿Qué Dios como tú? No tienes comparación. Eso es lo que está diciendo el profeta. ¿Por qué? Porque eres un Dios que perdona la maldad, un Dios que olvida el pecado de los que son suyos. Tú lo haces, Señor. Esto no quiere decir que Dios no tenga memoria. Claro que se acuerda.
Claro, pero para Dios es como si no lo hubieras hecho, lo olvida. Y además dice el pasaje, Dios no retiene su enojo. Tú y yo a veces retenemos el enojo contra una persona, contra alguien, por años, pero Dios dice que no lo retiene. ¿Por qué? Porque para Él es deleitoso tener misericordia con los que se acercan a Él. Su deleite, dice, se deleita en misericordia y además volverá a tener misericordia, sepultará en un hoyo nuestras iniquidades, nuestros pecados, y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué Dios tenemos! Mis hermanos, la verdad deberíamos estar maravillados de lo que Dios hace contigo y conmigo, porque fallamos, somos pecadores, tú y yo lo somos y lo tenemos que admitir. Pero si quieres vivir con más paz, debes aceptar el perdón de Dios y acercarte a Él y confesárselo. No lo dejes para después, no lo dejes. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí, Él dice el versículo, mis hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo dejes, no lo dejes. ¿Has pecado? Acércate, no lo dejes, porque si tú no te acercas a Dios y pides que te perdone, eso se va a convertir en una carga para ti y tu corazón se va a hacer insensible, duro. Hay algunos, mis hermanos, que tienen el corazón así. Y a pesar de que saben la palabra, se han acostumbrado a ella, se han familiarizado tanto con la Escritura, que todo, mis hermanos, ya no les hace mella, que tienen un corazón de piedra. ¿Quieres tener un corazón más sensible y disfrutar de la perfecta paz de Dios? Confiesa tu pecado, no lo dejes para después, hazlo. Es urgente que lo hagas, no lo dejes, no lo dejes. Así es que, mis hermanos, si queremos disfrutar de la perfecta paz de Dios, tenemos que aceptar su perdón para con nosotros. Tercer lugar, mis hermanos, tenemos que concentrarnos en la presencia de Dios. Tenemos que concentrarnos, mis hermanos, en la presencia de Dios. Es decir, mis hermanos, estar pendientes. Dios no está aquí solamente en un templo, este es un edificio. No está aquí, mis hermanos. La Biblia dice, mis hermanos, que una de las virtudes de Dios es la omnipresencia. Dios está en todo lugar. Dios va contigo a tu casa, está contigo en tu trabajo, Dios está contigo cuando duermes, Dios está contigo cuando vas al cine, Dios está contigo cuando vas al partido de fútbol, Dios está contigo en todo momento, mis hermanos. Esta era el testimonio del salmista. Si quiero ir al otro confín del mundo, allí tú estás. Y si quiero bajar al Seol, donde está el infierno, allí, Señor, tú también estás. Estás en todo lugar. Y esto es una percepción de la cual tú te debes dar cuenta. Dios está contigo. Aunque tú no te des cuenta y ni siquiera lo busques, Dios está allí, como dice el canto. Dios está allí. Mis hermanos, pero tenemos tú y yo que concentrarnos en la presencia de Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué te hizo a ti y a mí? ¿Para qué Dios nos creó, mis hermanos? Para que pudiéramos tener compañerismo con Él. Dice la Biblia en el Génesis, mis hermanos, que Dios hizo al hombre y a la mujer, y mis hermanos, Dios platicaba con el hombre. Estaba allí en el huerto del Edén. Y Dios nos hizo así a ti y a mí para tener, mis hermanos, compañerismo con nuestro Señor. Dios nos hizo de esta manera. Y quiero decirte esto, la paz de Dios se deriva de un compañerismo pleno y sincero con Él. Quiero repetírtelo, si lo quieres anotar por allí. La paz de Dios, la perfecta paz de Dios, se deriva de un compañerismo pleno y sincero con Él. De eso se trata, que tú tengas compañerismo con Dios,
que tú puedas acercarte a Dios, buscar a Dios, compañerismo pleno y sincero con Él. Sincero con Él. De esto se trata, mis hermanos. La verdad es que debemos buscar esto, tener compañerismo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mis hermanos, cuando leemos su palabra y oramos, mis hermanos, podemos tener compañerismo con Dios. Cuando tú vas manejando y ves algún suceso y le das gracias a Dios por algo que te ha pasado, algo que te aconteció, estás teniendo compañerismo con Dios. Es como si platicaras con Él. Como si platicaras con Él. ¿Recuerdan, mis hermanos, a Enoc? Dice la Biblia, mis hermanos, que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó con él. Lo que se infiere del pasaje, mis hermanos, allí del libro de Génesis, es que Dios lo llevó. Hablando acerca de esto, mis hermanos, un niño, viendo este pasaje, dice, es que Enoc pues iba caminando con Dios y luego Dios le dijo, oye, vamos a mi casa, y se lo llevó. Pero lo que denota, mis hermanos, esto, que Dios, Enoc, caminó con Dios, es compañerismo pleno y sincero con Él. Y eso es lo que debemos entender y lo que debemos practicar tú y yo, buscar a Dios. ¿Quieres tener más paz? De verdad debes buscar más a Dios para tener más compañerismo con Él. Fíjense bien, mis hermanos, quiero comentarles 2 versículos de la Escritura. Primero, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a quienes, fíjense bien, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí dice 2 cosas. Si quieres tener paz con Dios, dice, guardarás en completa paz, perfecta paz, dice, aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, que te busca, al que piensa constantemente en Dios, al que sus pensamientos, mis hermanos, se elevan a Dios constantemente y persevera en ello día tras día, momento a momento, en el día. Es eso. Y agrega, porque en ti he confiado, tiene fe en ti, tiene confianza en ti. Tú guardarás en completa paz esto. El Salmo 46, mis hermanos, que leímos al principio de este culto, el Salmo 46 dice, mis hermanos, si lo podemos leer, vamos a leerlo, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Puedes estar en paz, tú y yo. ¿Por qué? Porque es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. ¿Vas a tener problemas? Sí, sí los vas a tener, yo también. Yo desearía que ninguno de ustedes tuviera algún problema, ni el más mínimo. Pero eso no va a suceder, vas a tener problemas. Problemas de relación, vas a tener problemas económicos seguramente, vas a tener problemas de enfermedad, vas a tener problemas. Pero fíjate bien lo que dice el pasaje, Dios es tu amparo y fortaleza, es nuestra ayuda en momentos de preocupación, en momentos de ansiedad. Por eso lo que dice, debemos estar quietos y conocer quién es Dios, mis hermanos. Y hay 2 cosas aquí que debemos entender bien. 2 cosas, mis hermanos, que podemos hacer en tiempo de problemas. 2 cosas, si las quieren anotar. Primero, me quedaré quieto esperando en Dios, confiando en Él. Eso es lo que dice el pasaje. Estad quietos y conoced quién soy yo. Estad quietos, confía en Él, no te desesperes, no te pongas ansioso, quédate quieto, confiando, esperando en Dios, si le has buscado. Segundo lugar, tienes que recordar quién es Dios. Es el Dios que puede sustentarte, el Dios que puede sostener tu vida. Por eso dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de ansiedad y de angustia. Recuerda quién es Dios. Recuérdalo. ¿Saben? Algunos tienen una idea, mis hermanos, Dios es un viejo barbón que está en el cielo pensando cosas altas, sublimes, que tú y yo no podemos entender. O Dios, mis hermanos, está en el cielo viendo todas nuestras situaciones y se ríe de lo que nos pasa, pero no.
lo que la Biblia dice, mis hermanos, que Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano a ti y a mí. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es cercano a nosotros y le interesa profundamente lo que nos sucede. Le interesa profundamente lo que nos pasa. Así es que recuerda quién es Dios. Recuérdalo. Ahora, cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, el cuarto paso o principio, mis hermanos, o la cuarta clave para tener la perfecta paz de Dios, tenemos que confiar en los propósitos de Dios. ¿Por qué a mí? Dice alguien cuando le va mal. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuve que enfermar de esta cosa? ¿Por qué perdí el trabajo? Si yo busco a Dios, si trato de hacerlo bien, si no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Y eso es algo muy frecuente, mis hermanos. En nuestra naturaleza nos comenzamos a quejar. Nos comenzamos a quejar y a quejar y a quejar. Estoy seguro, mis hermanos, que si muchos de nosotros, si hubiéramos estado con el pueblo de Israel en el desierto, como dice la Escritura, también nos quejaríamos. Estoy seguro. A veces pensamos, ay, no, eran malos, ¿cómo se quejaban de Dios? Y lo vemos en una perspectiva diferente. ¿Cómo se quejaban y murmuraban contra Dios? Pero mis hermanos, tenemos que reconocer que somos iguales. No somos mejores que ellos, que el pueblo de Israel. Porque a veces nuestra tendencia natural es a quejarnos, mis hermanos. Y no entendemos los propósitos de Dios. Lo que Dios quería, mis hermanos, al llevarlos por el trayecto del desierto, es que aprendieran a confiar en Dios. Que aprendieran. Por eso, cuando caía maná del cielo, mis hermanos, ellos querían pan, y les envió el maná, mis hermanos, y tenían que recoger la porción de cada día. Si recogían doble o triple, mis hermanos, se les agusanaba, les salían gusanos. ¿Por qué razón? Porque tenían que aprender a confiar en Dios. Eso tenían que recoger la parte de ese día. Dicen, no, por si falta, lo recojo más. No, tenían que aprender a confiar en Dios. Recogían más, era, mis hermanos, indicativo de que no estaban confiando en Dios, porque estaban confiando en ellos y en lo que veían. No estaban confiando en la provisión de Dios para sus vidas. Eso es. Y mis hermanos, ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en los propósitos de Dios. En sus propósitos que son santos, buenos. Dice la Escritura, mis pensamientos para con ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin y una esperanza, un fin y una esperanza. No son pensamientos de mal, son pensamientos de bien para con ustedes, dice la Escritura. Lo que Dios tiene en mente para ti y para mí no es hacernos mal, mis hermanos, es nuestro bienestar. Es tu bienestar, mis hermanos. Por eso tenemos que confiar en los propósitos de Dios, aún en los momentos más críticos, como Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Que perdió sus hijos, perdió su hacienda, perdió sus ganados, sus camellos, sus burros, sus vacas. Todo lo perdió. Y eso sucedió en un día. Y además se enfermó. Dice la palabra, mis hermanos, que le salió una erupción en todo el cuerpo. Y él se sentaba sobre ceniza y se rascaba con una piedra para quitarse esta erupción. ¿Les ha sucedido que les ha picado un mosquito? Seguro, a mí me ha pasado, ¿no? Y en la noche me dicen, están rascándose y no puede dormir de la comezón que tiene un solo punto. Pero con Dios, mis hermanos, con Job no sucedió así. Y su mujer, si recuerdan, le dijo, maldice a Dios y acábate de morir. Maldícelo y ya muérete. Y recuerdan las palabras de Job. Dice, Job, Dios dio, Dios quitó, el nombre de mi Señor sea bendito. Y en eso estaba demostrando confianza en Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos?
Por lo menos 4 cosas. Proverbios 3, 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es lo primero que tenemos que hacer. Puedes poner un círculo sobre la palabra fíate. Eso tenemos que hacer. Confía en Dios de todo tu corazón. Lo primero. Cuando tengas alguna situación complicada, haz esto. Segundo lugar, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Busca a Dios en oración, lee la Biblia y Dios te va a dar una solución. Dios te va a dar una respuesta a esa situación. No te apoyes en tu propia prudencia. Pon un círculo allí en no te apoyes, por favor. Lo tercero, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. Pon un círculo alrededor de la palabra reconócelo. Reconoce que es la mano de Dios que te ha guiado hasta ese punto en tu vida y reconoce los propósitos y la providencia de Dios. Si lo hacemos así, mis hermanos, dice el versículo, Él enderezará tus veredas, tus caminos de vida. Lo entenderás. ¿Sabes? Yo estoy seguro. Habrá cosas en nuestras vidas que jamás entenderemos aquí. ¿Por qué no sucedieron? Pero Dios, mis hermanos, tiene todo el panorama completo. Él está detrás del escenario de nuestras vidas. Dios tiene todo el guión completo, tú y yo no. Y estoy convencido de esto. Hay cosas que no vamos a entender de este lado de la vida, sino que hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero lo que nos toca hacer a ti y a mí, en cualquier circunstancia, mis hermanos, es confiar en sus santos propósitos. Déjenme ponerles un ejemplo de la Escritura, mis hermanos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Pasó, mis hermanos, por diferentes situaciones complicadas y lo está relatando en este pasaje, mis hermanos, de Filipenses 4, 12 al 13. Había pasado por naufragios, lo habían apedreado varias veces, lo habían flagelado también en diferentes situaciones, había estado en la cárcel, mis hermanos, pero estaba confiado de los propósitos de Dios. Dice el versículo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y para todo estoy enseñado. Fíjense bien, enseñado. No era una cuestión natural de Pablo. Había sido enseñado en él por el mismo Señor, por las circunstancias de la vida. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y agrega el versículo 13. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me está fortaleciendo. Todo lo puedo en el Señor. Así que, mis hermanos, confiemos en sus santos propósitos. Confiemos en los propósitos santos de nuestro Señor, mis hermanos. Es como dice el pasaje que lo tienen allí en sus boletines, Lucas 8, 22 al 25. Jesús, mis hermanos, iba con sus discípulos en una balsa, en una lancha, mis hermanos, en una barca, y les dijo, pasemos al otro lado del mar, y partieron. Y mientras navegaban, se durmió Jesús. Y eso nos demuestra su humanidad. Dice que se desencadenó una tempestad de tal manera que el agua estaba entrando en la barca. Y entonces le despertaron y le dijeron, maestro, perecemos, nos morimos, nos hundimos. Y entonces, dice el pasaje, mis hermanos, que Jesús se despertó y calmó la tempestad. Jesús puede calmar todas tus tempestades. Puede calmar las tormentas de tu corazón. Esa tempestad que no se ve, pero puede calmar esa tempestad, esa tormenta interna que te altera. Y no solo lo interior, también lo exterior, mis hermanos. Lo tenemos que confiar en Él. Quinto lugar, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy, muy importante. Tenemos que orar pidiendo la paz de Dios. ¿Estás en paz con Dios? ¿Has tomado la decisión de seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Has tomado esa decisión?
Yo quiero seguir a Cristo, lo has tomado, está bien, pero ahora te pido que ores pidiendo la paz de Dios. La paz de Dios, puedes orar pidiendo eso. Mis hermanos, esta es la enseñanza de Cristo para nosotros, mis hermanos. Es la enseñanza, mis hermanos. En el Mateo capítulo 5 dice, por nada estéis afanosos, dice. Ve las aves, ve las flores, ¿cómo no voy a hacer contigo más? Y mis hermanos, tenemos que orar. Filipenses 4, 6 al 7, mis hermanos, les invito a que lo leamos juntos. Dice allí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice, mis hermanos? No te aflijas. No te aflijas por las circunstancias de la vida. Por eso dice, no te afanes. Algo te está sucediendo, no te aflijas por esa circunstancia. No te aflijas por ese problema. En lugar de afligirte, en lugar de estar ansioso, en lugar de estar preocupado, debes orar. Debes orar, mis hermanos. Y dice aquí 3 cosas que debemos hacer. Dice, mis hermanos, y es la misma palabra, con toda oración y ruego. No es que sean 2 cosas diferentes, sino que está enfatizando que cuando ores, lo hagas con vehemencia, con fervor. No lo dejes. Algunos, mis hermanos, oran por sus problemas y oran muy poco, 5 minutos. Y lo lamentable, mis hermanos, es que algunos teniendo algún problema ni siquiera oran. Ni siquiera se acercan a Dios cuando tienen alguna dificultad. Le pueden decir a alguien, oye, ora por mí. Y la persona dice, sí, voy a orar por ti. ¿Y ellos? En alguna circunstancia, mis hermanos, difícil, ni siquiera doblan sus rodillas para buscar a Dios. Ni siquiera oran, mis hermanos. Y cuando dice el pasaje, que dice, en toda oración y ruego, ponle ardor, ponle vehemencia, hazlo así. Y luego dice, hazlo con acción de gracias. ¿Por qué? Dándole las gracias a Dios. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios si estás en una circunstancia difícil? Bueno, es lo que nos pide. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de darle las gracias a Dios en una circunstancia difícil, lo que estás demostrando es confianza y fe en el Señor. Eso es lo que demuestras. Acción de gracias. Y agrega aquí el pasaje, mis hermanos, el pasaje que entonces la paz de Dios, la paz sobrenatural de Dios, dice el versículo, que sobrepasa todo entendimiento, la paz sobrenatural de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios promete, mis hermanos, responder con su paz. Vas a experimentar la paz de Dios, la sobrenatural paz de Dios. Siempre he dicho al ver este pasaje, mis hermanos, paz mental, paz emocional. Porque dice el versículo, mis hermanos, guardará tu corazón, paz emocional, y tus pensamientos, paz mental en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos tener paz, mis hermanos, en medio de circunstancias difíciles? Quiero decirles esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos, mis hermanos, ansiosos, preocupados, angustiados, en medio de una circunstancia difícil, ¿sabes qué pasa? No elegimos bien, no tomamos buenas decisiones. Y si tenemos un problema y tenemos que tomar una decisión con respecto a una situación crítica en nuestras vidas, mis hermanos, lo mejor es tener paz. Porque entonces, mis hermanos, tendremos claridad para tomar la mejor decisión en medio de ese problema. Por eso es tan importante tener paz. Ahora bien, mis hermanos, hay una relación causa-efecto. Creo que es la primera ley de Newton, mis hermanos. A toda acción corresponde una reacción. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? En la secundaria veíamos eso, ¿no? Primera ley de Newton. A toda acción corresponde una acción. Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, déjenme decirles esto. Una relación causa-efecto.
Yo ahí puse esa cosa allí, una causa-efecto, una relación causa-efecto. A toda acción corresponde una reacción. ¿Cuál es esto, mis hermanos? Y es algo que debemos practicar, mis hermanos. Quiero decirte, más oración, más paz. Más oración, más paz. Menos oración, menos paz. Poca oración, poca paz. Nada de oración, nada de paz. ¿Sí, mis hermanos? Es eso, y es algo que la Biblia, mis hermanos, nos está diciendo en este pasaje de Filipenses. No estés angustiado, no estés afanoso. Si en lugar de esto, ora, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias todas estas peticiones. Ponlas delante de Dios y entonces la paz sobrenatural de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, te va a dar paz emocional y paz mental. Eso es lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Entonces, más oración es igual a más paz. Muchas personas no disfrutan de tanta paz por esta razón. ¿Recuerdan la parábola de la palabra, la semilla, mis hermanos, que cayó en 4 diferentes tipos de tierra? Bueno, mis hermanos, allí en Lucas 8:18 dice Jesús explicando esta parábola a sus discípulos. Nuestro Señor Jesús dice, la que cayó, es decir, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos puestos en otro lado. Tienen sus ojos puestos en los afanes, en las ansiedades, en las cosas de la vida. Están ocupados mucho en eso y se olvidan de Dios. Están ocupados en los placeres de la vida, en las riquezas. Esto no quiere decir, mis hermanos, que tú y yo no busquemos trabajar. No, debemos hacerlo. Pero tu foco no debe estar en eso, tu foco debe estar en Dios. Nuestro foco, mis hermanos, debe estar allí. Y estos no dan fruto. Por esta razón, muchos tampoco tienen paz. Y un pasaje, mis hermanos, que me ha ayudado mucho y a mi esposa también, mis hermanos, y le ayudó mucho a mi esposa cuando falleció su papá hace años, mis hermanos, cuando todavía no nos casábamos. Es 1 de Pedro 5:7. Mis hermanos, y es algo que yo he estado tratando de practicar todos los días, porque todos los días hay problemas, todos los días hay, mis hermanos, situaciones que pueden provocar ansiedad, pero esto debemos hacer, mis hermanos, aquí. Dice, mis hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti y de mí. La palabra echando toda vuestra ansiedad no es como cuando tienes un saco y lo bajas y lo pones ahí. No, tienes un saco y quieres que ya no te pese, lo arrojas lejos de ti. Esa es la idea del pasaje. Echando toda ansiedad, poniéndola, arrojándola de ti en las fuertes y poderosas manos de nuestro Señor, que puede cargar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier crisis en nuestras vidas. Echando toda tu ansiedad en las fuertes y poderosas manos de Cristo. Y hay una razón para hacerlo, porque dice, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de ti y de ti y de ti y de mí también. Tiene cuidado de todos nosotros. Por eso podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Así es, mis hermanos. Así es que no se turbe tu corazón. No sé qué es lo que tengas ahorita, si tienes alguna circunstancia difícil, algún problema. Quizás estás pasando por alguna situación complicada o no sabes qué decisión tomar. Quizás tienes que tomar decisiones y no sabes lo que es mejor. O estás enfermo. Bueno, mis hermanos, tenemos que orar, poniendo toda ansiedad en las manos fuertes, poderosas de Dios. Y después que lo has hecho, confía en Él. Que tu corazón no tenga miedo, no se turbe,
Si crees en Dios, confía también en Jesucristo, después de que has orado. Mis hermanos, tenemos que orar pidiendo la mano de Dios. Así pues, quiero terminar, mis hermanos, quiero concluir. Necesitamos la paz con Dios. Y quizás alguien no ha hecho las paces con Dios. Quizás alguien aquí no ha confesado su pecado con Dios o no ha tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Pues hazlo. No lo dejes para después, hazlo hoy, para que puedas tener paz con Dios. La paz con Dios. Porque ese es el primer paso. La paz con Dios. Y puedes decirle, Señor, aquí estoy. Tomo la decisión, mi Señor Jesús, de seguirte, de buscarte. Quiero disfrutar y tener comunión contigo y con el Padre. Jesús dijo, y lo vimos hace un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. ¿Y quieres disfrutar de paz con Dios? Pues hazlo ahora, acércate a Él. Lo que tienes que decirle, Señor, quiero tener paz contigo a través de Jesucristo. En una breve oración se lo puedes decir. Pero quizás hay alguien que no está disfrutando de la paz de Dios. Porque es como aquel que la palabra, este ejemplo que pone Jesús, que la palabra o la semilla cayó entre espino y los afanes de la vida, las riquezas, los placeres de la vida la han ahogado y no está disfrutando de la paz de Dios. Porque tiene su foco en otras cosas, sino en Dios. No ha estado experimentando la presencia de Dios en su vida para tener compañerismo, y ni siquiera ahora para poner sus situaciones de vida en las manos de Dios. Y no está disfrutando de la paz de Dios. Pues tal como lo hemos visto hoy, acércate a Dios. No lo dejes para después, no lo dejes. Si tienes paz con Dios, puedes experimentar la paz de Dios. Pero quizás hay alguien que no está disfrutando de la paz relacional, la paz con otras personas. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. Y te lo repito, si quieres tener un mejor matrimonio, busca a Dios y que tu cónyuge lo empiece a hacer también. Si quieres tener mejores relaciones con otros, comienza a buscar a Dios. Y sabes, antes de que Dios cambie a la otra persona, Dios te va a cambiar a ti, porque Dios obra así. Puedes estar orando por alguien, por mi esposo, pero ¿sabes lo que va a suceder? Dios te va a cambiar primero a ti, antes que a tu esposo, para que tú tengas la mejor actitud, la actitud adecuada para mejorar esa relación, o con tus hijos, o tus padres, o el compañero de trabajo, o con tu jefe. Dios lo puede hacer. Te invito, les invito, mis queridos hermanos. Quizás tienes una necesidad diferente, pero hazlo ahora. Si has entendido el pasaje o los pasajes de la Escritura, no lo dejes para después, mis hermanos. Escribí una oración aquí. Escribí una oración, mis hermanos. Y esta oración que quiero leerles, mis hermanos, si se hace sentido para ti. Jesús dijo, les dejo mi paz, una paz diferente, una paz distinta. Yo soy la fuente de paz, así es que no tengas miedo. ¿Y cómo puedes expresar tu necesidad a Dios? Déjenme leérselas, mis hermanos. No se las puse en el boletín por situaciones de espacio. Pero si la lees allí en tu interior y tiene sentido para ti, óralo. O puedes orarla en tu casa o al terminar este culto. O buscarme a mí al finalizar el culto o uno de mis hermanos diáconos. Dice la oración. Señor Jesús, mi buen pastor, sabes lo que tus seguidores necesitamos y tú suples esas necesidades. También conoces el anhelo humano de tener paz. No la paz como la da el mundo, sino tu paz. Sin embargo, no puedo conocer esa paz cuando trato de solucionar todo problema por mi cuenta. Cuando me niego a ir a ti en busca de las soluciones y la guía que solo tú puedes proveer.
Pero ninguna paz como la da el mundo se puede comparar con la perfecta paz que hallo en ti. Solo en ti, Jesús. Mi corazón no estará atribulado ni atemorizado. Después de todo, la paz que ofreces puede vencer todo temor y dolor que yo tenga. Y te agradezco por revelarme esta verdad. Te pido que me des tu paz espiritual, tu paz emocional y tu paz relacional. Esto es lo que necesito en estos momentos. Muchas gracias, Señor. Te agradezco profundamente por darme tu paz y por darme lo que siempre necesito. Muchas gracias, Señor. Amén. Bendito Señor. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por estos pasajes de tu palabra que nos dan gran paz y nos enseñan acerca de esto. Gracias, mi Señor. Padre, tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú lo sabes todo, Señor. Sabes quién necesita estar en paz contigo. Tú lo sabes. Sabes quién necesita confesar su pecado. Tú lo sabes, Señor. Permite, si hay alguien así aquí o alguien que nos vea en redes sociales y que necesite esta clase de paz, Señor, por favor, sigue obrando en su corazón con tu Espíritu Santo para que pueda acercarse a ti. Quizás alguien, Señor, necesita de tu paz porque está en ansiedad, está preocupado, o porque, Señor, ha apartado su mirada de ti y no ha tenido comunión contigo. Quizás alguien, Señor, no se siente bien consigo mismo. Padre Celestial, también te pido que les ayudes, por favor. Y quizás alguien no tiene buenas relaciones, no está en paz con los que le rodean. Señor, ayúdale, ayúdale, Padre. Ayúdale, por favor, si alguien está en esta situación. Sé con todos nosotros, mi Señor, sé con esta iglesia. Sé, Padre Celestial, con los que estamos aquí. Y también, Señor, con los que verán este video más adelante en redes sociales. Por favor, Señor, bendíceles, guárdales y cuídales. Por favor. Bendice a cada familia aquí. Bendice a cada uno, Señor, que tu mano bondadosa esté extendida para bendecir, para proteger y para guardar. Bendice, mi Señor. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias por estos momentos y lo que queremos es darte la gloria a ti, todos nosotros. Ayúdanos en ello. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas, muchas bendiciones. El Señor les guarde, el Señor les bendiga.